Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Gasterge La Flojera It, Spectra Phantom, Emperor, Sloe Golden, Flucba, Jair Rivera, Maxi Martínez, Brandon Miño, Ángel, Alex, Ángel Gabriel, Daniel Lucero, Tark, El Papas 3000, Juan, Summer No, Prian Mateo. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. La venganza de Toji. Hiruzen saltó y sintió que una ola de náuseas se apoderaba de él, su visión nadando momentáneamente mientras trataba de orientarse. Cuando la vista finalmente se aclaró, se encontró rodeado por la densa follaje opresivo del bosque de la muerte. Los árboles retorcidos y el inquietante silencio del bosque le hizo sentir un escalofrío en la columna vertebral, recordándole de las innumerables sesiones de entrenamiento y batallas que había presenciado en este mismo lugar. Pero esta vez, algo fue diferente. Algo estaba equivocado. En la tenue luz que se filtraba a través del dosel, Hiruzen vio una figura emerge de las sombras. Era Toji, su presencia amenazante y presentimiento. La siniestra sonrisa en el rostro de Toji hizo sonar las alarmas. En la mente de Hiruzen, Naruto Hiruzen comenzó, con la voz firme a pesar de la confusión interior. Él debería haberlo sabido. La sonrisa de Toji se ensanchó, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y malicia. Entonces, el viejo finalmente pone las piezas juntos, dijo, su tono goteando sarcasmo. Hiruzen entrecerró los ojos, sus pensamientos se aceleraron. Anko había mencionado un agresor desconocido, alguien que se había reunido con Kabuto. Todo tenía sentido ahora. Tú eres el asaltante desconocido, dijo lentamente. Armando el rompecabezas. Has estado trabajando con Orochimaru. Toji se rió entre dientes, el sonido bajo y burlón. Yo. ¿Trabajando con Orochimaru? Sacudió la cabeza. No trabajo con nadie. Yo tengo mis propias metas, mi propio camino. Pero sabías sobre la invasión, presionó Hiruzen. Tú sabías sobre el plan de Orochimaru. La expresión de Toji se endureció, la diversión se desvaneció. Yo era consciente, él admitió. Pero mis intereses no se alinean con los de Orochimaru. Ellos nunca lo he hecho. Entonces ¿por qué? Hiruzen exigió. ¿Por qué involucrarse en esto? ¿Locura? Los ojos de Toji brillaron con algo oscuro e ilegible. Tengo mis razones, viejo. No es demasiado tarde para detener a Naruto. Hiruzen, guarda tus discursos, viejo, escupió Toji. Tus palabras no significan nada a mí. Dijo antes de dar un paso atrás de Hiruzen sin decir una palabra. Los dos se lanzan el uno al otro, con los puños y los pies convirtiéndose en un borrón de movimiento. Hiruzen, a pesar de su edad, muestra su maestría en Taijutsu, bloqueando y contrarrestando hábilmente los ataques de Toji. La inmensa fuerza y velocidad de Toji, otorgadas por su celestial restricción, conviértalo en una fuerza a tener en cuenta. Hiruzen se agacha bajo un poderoso golpe y contrarresta con un veloz gancho, seguido de una patada giratoria dirigida a la cabeza de Toji. Toji agarra la patada, usando el impulso de Hiruzen para lanzarlo a través del campo de batalla. Hiruzen aterriza con gracia, apenas perdiendo el ritmo, y vuelve a cargar, sus golpes precisos e implacables. Toji, imperturbable, iguala a Hiruzen golpe por golpe. Intercambian un rápido serie de puñetazos y patadas, cada uno poniendo a prueba los límites del otro. Hiruzen, reconociendo el estancamiento en Taijutsu, da un salto hacia atrás y se forma una serie de señales con las manos. Lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. A una enorme bola de fuego ruge hacia Toji. Toji sonríe, dibujando tanto a su Souru Teika como a Itaizuru. Con un veloz slash de Itaizuru, atraviesa la bola de fuego, negándola. Él entonces carga hacia adelante, ambas espadas listas. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron. Él forma otra serie de signos con las manos. Tierra lanzamiento. Muro estilo tierra. Una sólida pared de tierra brota del tierra, bloqueando el camino de Toji. Pero la fuerza mejorada de Toji le permite para romper el muro con un poderoso golpe de su Souru Teika.
A medida que los escombros se asientan, Hiruzen convoca clones sombríos para rodear los Toji. Cada clon lanza un aluvión de shuriken. Shuriken Jutsu clon sombra. Los shuriken se multiplicaron en el aire, llenando el cielo con una lluvia mortal. Toji los desvió con sus espadas, convirtiendo el campo de batalla en un torbellino de acero y chispas. Toji derribó a los clones uno por uno. Hiruzen aprovecha la distracción, formando más manos señales. Lanzamiento de viento. Gran avance. Una poderosa ráfaga de viento explosiones hacia Toji, pero Toji contrarresta con una serie de golpes rápidos de sus cuchillas, cortando el viento. Hiruzen, al ver la efectividad de las espadas de Toji, cambia de táctica. Lanzamiento relámpago. Bala de dragón relámpago. Un rayo en forma de dragón de rayos disparados hacia Toji, quien lo evade por poco, un rayo abrazó el suelo donde estaba parado. Toji cierra la distancia en un instante, su Sourteik apuntó a el corazón de Hiruzen. Hiruzen se detiene con su bastón adamantino, de clutch de sus armas enviando una onda expansiva a través del campo de batalla. Toji sigue con un slash de Itaizuru. Hiruzen, dándose cuenta del peligro, da un salto hacia atrás y extiende Enma, el personal se transforma, creciendo más y más, capaz de igualar los golpes de Toji. Hiruzen invoca una oleada masiva de chakra. Liberación de agua. Agua técnica de bala de dragón. Un poderoso dragón hecho de oleadas de agua hacia Toji. Toji esquiva el ataque, el dragón de agua se estrella contra el suelo. Detrás de él con fuerza explosiva. Aprovechando la oportunidad, él cobra en Hiruzen, Sourteik apuntó a un golpe decisivo. Hiruzen contrarresta con su bastón adamantino. Pero Toji es inmenso, la fuerza física comienza a dominar al Hokage. Después de la cuchilla conectado con Hiruzen, se convirtió en un tronco. Lanzamiento de la tierra. Dragón de barro. Un dragón hecho de barro estalla del suelo, envolviendo a Toji e intentando restringir sus movimientos. Toji lucha, pero su inmensa fuerza le permite liberarte. Con el campo de batalla en ruinas y Hiruzen exhausto, Hiruzen decide para terminar la batalla. Canaliza todo su chakra restante. Para usar un poderoso jutsu de fuego. Toji se encontró en un infierno ardiente. Hiruzen siguió escupiendo fuego hasta que su chakra cedió. Toji salió ileso del infierno. En un momento de vulnerabilidad, mientras Hiruzen maniobraba para contraataque, Toji se apoderó de la abertura. Con un movimiento rápido, Sourteik cortó el aire, separando la parte superior del cuerpo de Hiruzen de su baja con devastadora finalidad. El bosque resonó con el sonido de la huelga, marcando el clímax de su batalla. Hiruzen, cayendo al suelo con expresión atónita, se dio cuenta de la batalla estaba perdida. La sangre goteaba de la herida grave mientras miraba hasta Toji, que se paró solemnemente ante él. El peso de sus fracasos y las consecuencias de sus decisiones pesaron mucho sobre Hiruzen. Hombros cansados. Con su último aliento, Hiruzen pronunció palabras de disculpa, un susurro perdido entre el crujir de las hojas y el desvanecimiento de los ecos de la batalla. Yo te fallé, Naruto, logró decir, su voz apenas audible. Perdóname, por todo. Nunca te perdonaré, escupió Toji. Cuando Hiruzen saltó y exhaló su último aliento, su espíritu comenzó a trascender el reino mortal, dejando atrás un legado de liderazgo y sabiduría. Enma, el rey mono y fiel compañero de Hiruzen, transformado de su forma de bastón a su forma original, sus ojos solemnes y llenos de conocimientos ancestrales. Enma se arrodilló junto al cuerpo sin vida de Hiruzen, una profunda tristeza grabada a través de sus sabios rasgos. Su voz, resonante y teñida de tristeza, habló con el espíritu del Hokage fallecido en el lenguaje de su vínculo, escuchado solo en el reino entre la vida y la muerte. Hiruzen saltó y, entonó Enma, su voz tenía un peso de reverencia y respeto. Tu viaje en este mundo está completo, viejo amigo. Tu legado como tercer Hokage perdurará durante todo el Edades. Volviendo su mirada hacia Toji, que estaba en silencio cerca, Enma los ojos se suavizaron con una mezcla de comprensión y empatía. El rey mono, que había sido testigo de innumerables batallas y del ascenso y caída de muchos shinobi, habló con una sabiduría que trascendió a los mortales comprensión. Naruto Uzumaki, Enma se dirigió a Naruto, su voz transmitiendo la solemne limpieza. Veo el dolor y la ira que alimentan tus acciones. Sepa que el veneno conocido como odio puede consumir incluso el más fuerte de los corazones.
Tienes un poder y una resolución que pocos pueden coincide, pero no dejes que el odio dicte tu camino. Solo conducirá a más sufrimiento. Las palabras de Enma flotaban pesadamente en el aire, un solemne recordatorio de la naturaleza peligrosa de odio y venganza. Toji, de pie resuelto en medio de las secuelas de su batalla con Hiruzen, volvió la mirada hacia el rey mono. El fuego en sus ojos ardía con una mezcla de determinación y resolución fría. Toji comenzó, su voz firme e inflexible. Entiendo el veneno de odio, pero no puedo ignorar los errores que me han hecho a mí y a los que me importan. Acerca de... Aniquilaré a cualquiera que nos haya hecho daño o se atreva a dañarnos. Ellos. Sus palabras estaban llenas de convicción, una declaración de su inquebrantable compromiso de proteger a sus seres queridos a toda costa. Enma miró a Toji con una mezcla de tristeza y comprensión. El Monkey King sabía que el camino de Toji estaría plagado de peligros y oscuridad, pero también vio la feroz lealtad y el amor que lo impulsaban. Con un gesto solemne y final, Enma desapareció. Cuando Enma desapareció, Naruto se quedó solo en medio de los silenciosos árboles de la bosque de la muerte, su determinación más fuerte que nunca. Él protegería a su familia, sin importar el costo, y ay de aquellos que se interpusieron en su camino. El camino del combate y la protección estaba ante él, y Toji Uzumaki estaba listo para caminar con determinación inquebrantable. Reparaciones, sospecha de traición, interrogatorios y la impactante revelación. Toji se paró sobre el cuerpo sin vida de Hiruzen, su mente calculadora y fría. Contempló brevemente dejar el cuerpo allí, permitiendo que el salvaje criaturas del bosque de la muerte para cuidar la evidencia. Pero él sabía que eso aún dejaría huellas. Los ninjas rastreadores de la hoja también lo eran. Hábiles. Encontrarían restos y surgirían preguntas. Con un suspiro bajo, Toji tomó su decisión. Él borraría cada rastro, sin sangre, sin cuerpo, sin olores. Toji colocó el cuerpo en su inventario. Después de eso se puso a trabajar cubriendo sus huellas. La invasión finalmente había llegado a su fin. Con la muerte de Orochimaru confirmado, la moral del ninja del sonido se hizo añicos como un vidrio frágil. Algunos huyeron, retirándose con miedo y caos, mientras que otros fueron cortados rápidamente. Abajo los defensores del hoja. El ninja de arena, que inicialmente se unieron al ataque, se desmoronaron bajo la presión una vez que sus aliados vaciló. Sin otra opción, se rindieron, su traición aún fresco en la mente de los aliados. A pesar de la victoria, el pueblo estaba nervioso. La ausencia de Hiruzen, su tercer Hokage, proyectó una larga sombra sobre el relieve de supervivencia. Las tensiones hervían a fuego lento a medida que se difundían rumores sobre lo que realmente había sucedido. Ocurrió en los momentos finales de la invasión. Días después, se convocó a una reunión del consejo. El aire en la cámara era tenso, pesado con el peso de los acontecimientos recientes. Los ancianos del pueblo, los jefes de clan, Anbu y Jonin se reunieron para discutir las repercusiones de la invasión, así como la inquietante ausencia de Hiruzen Sarutobi. Jiraiya, el Sannin, estaba presente, su habitual despreocupación comportamiento reemplazado por una expresión sombría. Incluso los despreocupados tenían límites. Danzo, siempre el oportunista, se apresuró a llevar la reunión a orden. Su voz atravesó la habitación como una cuchilla. Debemos abordar la desaparición del tercer Hokage, comenzó, con un solo ojo escaneando la habitación. Sin él, nuestro pueblo se encuentra en una situación vulnerable posición. Sin embargo, antes de decidir un curso de acción, debemos también determinar qué hacer con el pueblo de arena, nuestro llamado aliados que nos traicionaron. El consejo murmuró de acuerdo. La traición de la arena, los supuestos aliados de Konoha, habían sacudido a muchos hasta la médula. Shikaku, siempre el estratega, habló primero. Debemos ser cautelosos. Las represalias podrían escalar la situación a una guerra a gran escala, uno que no podemos permitírnoslo tan pronto después de la invasión. La diplomacia aún puede ser una opción. Y así asintió, pero agregó fríamente. La traición de la arena no puede desaparecer impune. Deben hacer reparaciones, o al menos respuesta por las vidas perdidas. Antes de que se pudiera decir más, Danzo volvió a centrar la atención en Hiruzen. Debemos discutir la desaparición de Hiruzen Sarutobi, y la creciente evidencia que apunta hacia el niño Uzumaki.
Inoichi se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Naruto. Tú eres sugiriendo que él es responsable de la desaparición de Hiruzen. Sí, interrumpió Danzo fríamente. Hubo un incidente entre ellos, como ahora sabemos. La ira de Naruto, sus tendencias destructivas y el hecho de que su última encuentro terminó con una nota amarga. Chosaki Michi, tranquila pero seria, habló a continuación. Este es un peligroso acusación, Danzo. No podemos darnos el lujo de tomar decisiones precipitadas, no cuando todavía nos estamos recuperando de una invasión. Necesitamos pruebas, no conjetura. Inoichi asintió con la cabeza. Danzo, entiendo la gravedad de la desaparición del Hokage, pero Naruto no es un shinobi cualquiera. Él es uno de nuestros mayores activos. Esto necesita una investigación cuidadosa. El ojo de Danzo se entrecerró, pero antes de que pudiera responder, un Anbu el operativo dio un paso al frente, dirigiéndose a la habitación con formalidad. Yo fui asignado para llevar a Naruto Uzumaki a la oficina del Hokage hace unas semanas. Mis compañeros Anbu y yo fuimos testigos del intercambio. Eso estaba tenso. Naruto preguntó por el dinero que le habían dejado sus padres. Y cuando el Hokage explicó que se había utilizado para reconstruir el pueblo, Naruto Uzumaki estaba furioso. La habitación estaba en silencio, los jefes del clan escuchando atentamente mientras los Anbu relató el incidente. En verdad, continuó el Anbu, Naruto estaba listo para matar. Su sed de sangre era abrumadora, pero se contuvo. Él destruyó partes de la torre Hokage en su ira, pero no dañó al Hokage. Después de eso, se fue. Shibuya Burame, siempre sereno, se ajustó las gafas antes de hablando. La ira es una cosa, pero actuar en consecuencia es otra. ¿Debemos creer que Naruto decidió actuar en consecuencia más tarde? Y Asuyuga frunció el ceño ligeramente. Su sed de sangre es preocupante, pero el Uzumaki siempre ha sido indiferente. Eso por sí solo no es suficiente para acusarlo de asesinato. La voz de Tsume se cortó de repente, más fuerte y contundente que la de otros. Ni siquiera sabemos si el Hokage está muerto. Su cuerpo no ha sido encontrado, y hasta que lo sepamos con certeza, no deberíamos tirar acusaciones alrededor. Su lealtad a Toji era clara, aunque lo intentó permanecer mesurado en sus palabras. Danzo, sin embargo, permaneció impasible. Naruto Uzumaki es un peligroso elemento. Ya sea que haya matado o no a Hiruzen, es claramente inestable. Él debe ser traído para interrogarlo. Ibiki y Inoichi pueden manejar eso. Inoichi se tensó ante esto. Me niego a violar su mente sin evidencia. Debemos abordar esto con cuidado, o corremos el riesgo de alienar a alguien que aún podría ser nuestro aliado. Shukaku estuvo de acuerdo, su voz profunda resonando en la habitación. Naruto tiene pasado por tanto. No podemos darnos el lujo de tratarlo como un criminal, sin entender primero la situación. La cabeza de Jiraiya se hundió en sus manos. Él ya había sospechado que algo andaba mal con su ahijado, especialmente después de su reciente encuentro. La amenaza del niño de matarlo aún sonaba en sus oídos. No puedo creer que matara a Sensei. Debe haber más en esto. Jiraiya murmuró en negación. Kakashi, sin embargo, permaneció en silencio, su único ojo visible se entrecerró mientras contempló la situación. Él había visto la oscuridad en Naruto, no, Toji. El chico había matado sin dudarlo en el pasado, y él había afirmado haber vendido a su propio hijo. Para Kakashi, fue perfecto sentir que Toji tomaría represalias contra alguien que había hecho mal él profundamente. La mente de Anko, mientras tanto, corrió. Ella sabía la verdad. Toji había dicho, ella le dijo abiertamente lo que él planeaba hacer, y aunque ella no había querido hacerlo, creía que iba a seguir adelante, los hechos eran innegables. Pero ahora, a medida que el consejo se acercaba a atacarlo, Kurenai, aunque en silencio, estaba sumido en la confusión. La idea de ser Toji el responsable de la desaparición de Hiruzen fue casi demasiado para Oso, pero ella podía ver la lógica en lo que se estaba discutiendo. ¿Podría ella realmente se mantiene al margen y deja que lo acusen sin pruebas? A medida que continuaba el debate, Danzo se mantuvo firme. Ya sea que nos guste o no, Naruto debe ser interrogado. No podemos permitir que esto se vaya sin dirección.
Él es demasiado poderoso, demasiado peligroso para dejarlo sin control. Si dudamos, las consecuencias podrían ser mucho peores que las de Hiruzen. Desaparición. La habitación cayó en un pesado silencio mientras los jefes del clan y los ancianos sopesó las palabras de Danzo. Finalmente, Shikaku Nara, que había sido mirando en silencio, habló. Necesitamos más información. Investigamos además, con cuidado. Si encontramos evidencia de que Naruto es responsable, entonces procedemos con el interrogatorio. Omura y Koharu respaldaron la decisión de Danzo de interrogar a Toji. Con eso, se levantó la reunión, pero la tensión en la sala estaba lejos de disiparse. Danzo ordenó al Anbu traer a Toji. Llévalo a la inteligencia división. El Anbu asintió al unísono antes de desaparecer en un borrón. La misión era clara y no había lugar para el fracaso. Toji, ajeno a las maquinaciones que lo rodeaban, estaba casualmente paseando de regreso de Ramiraku Ramen. A medida que se acercaba a su apartamento, él notó que el Anbu aparecía silenciosamente a su alrededor. Con una mirada desinteresada, Toji levantó una ceja y preguntó con indiferencia, ¿qué quieres? Una de las figuras enmascaradas dio un paso al frente. Tienes que venir con nosotros, Naruto Uzumaki. Los ojos de Toji se entrecerraron ligeramente, no por miedo, sino por curiosidad. ¿Para qué razón? Los Anbu permanecieron en silencio, como si fueran más sombras que hombres. Toji suspiró, pasándose una mano por el pelo. Bien, bien. Iré con tú. Luego dio una pequeña sonrisa. Pero primero, necesito revisar mis niños. El líder del Anbu intercambió una mirada con los demás antes de asintiendo. Dos miembros se separaron, siguiendo a Toji mientras se abría camino a su apartamento. Dentro, Toji se agachó, suavizando su expresión durante el más breve de momentos mientras besaba a Megumi y Tsumiki en sus frentes. Volveré pronto, susurró. Mientras se ponía de pie, Neko habló, su voz teñida de preocupación. Los estás dejando solos. Toji le dio una pequeña sonrisa de agradecimiento. Estarán bien. Te lo agradezco tu preocupación. Sin decir una palabra más, Toji siguió al Anbu, dejando el silencio. Apartamento detrás. No mucho después de que Toji se fuera, Anko, Kurena y Itsume llegaron al apartamento, cada uno con diferentes niveles de preocupación grabados en sus rostros. Los ojos de Anko se entrecerraron mientras escaneaba la habitación, sintiendo de inmediato la ausencia de la caótica presencia de Toji. Él estará bien, murmuró Anko, aunque el ligero temblor en su voz traicionó su confianza. Itsume, siempre el más directo, gruñó. Cuando él regrese, yo estaré, le voy a sacar la verdad de encima. Las preocupaciones de Anko eran más profundas. Ella sabía que si se trataba de Ibiki, Toji no se rompería bajo interrogatorio físico. Pero era de Inoichi. Caminar mentalmente eso la puso nerviosa. Si Inoichi profundizara lo suficiente en la mente de Toji, la verdad saldría a la superficie, implicándola como cómplice en sus secretos. En la base de la división de inteligencia de Konohagakure, Toji se sentó en medio de los escombros de lo que se suponía que eran restricciones irrompibles, desempolvando casualmente sus manos. Llevaba un sonríe, sin impresionarte por las expresiones sombrías de Ibiki no Ichikaras. No hay necesidad de toda esta teatralidad, dijo Toji encogiéndose de hombros, su tono ligero pero burlón. Aunque tengo que decir, estas restricciones, no realmente a la altura de la tarea, ¿verdad? Ibiki, nunca de bromas, no perdió el tiempo. ¿Tuviste algo que ver con la desaparición del Hokage? Toji se recostó contra la silla, con los brazos cruzados e inclinó la cabeza, como si considerara la pregunta seriamente. Nope. No estuvo involucrado, tampoco lo planeé. La voz de Inoichi atravesó el aire, tranquila pero penetrante. ¿Puedo confirmar eso? Los ojos de Toji brillaban de diversión. Adelante. Échale un vistazo. Con un ligero movimiento de cabeza, Inoichi se acercó y colocó su mano sobre la de Toji. Cabeza, activando su jutsu de lectura mental. Mientras profundizaba en Toji recuerdos, fue recibido con vívidas escenas de la vida de Toji. Recuerdos de una infancia llena de indiferencia y penurias. En la muerte de sus padres y el abandono de la aldea no dejaron cicatrices emocionales, solo aceptación fría y desapegada.
Inoichi vio la relación de Toji con Teuchi e Iame, el vínculo que él se había formado con ellos que parecía la única apariencia de una familia en su vida. Luego estaba su entrenamiento, feroz, implacable, perfeccionado por pura fuerza de voluntad. Sus actuaciones estelares en Taijutsu y Shuriken Jutsu contrastó fuertemente con su fracaso en Ninjutsu. Allí fue incluso el recuerdo de Toji salvando a Hinata de los matones. Pero fueron los recuerdos más recientes los que llamaron la atención de Inoichi. Vio el enfrentamiento con Hiruzen, el encuentro que había dejado Toji hirviente de ira silenciosa. Observó cómo Toji despachaba fácilmente Shukaku durante los exámenes de Chunin, y luego desapareció sin dejar rastro. A continuación, Inoichi fue testigo de los viajes de Toji fuera de la Tierra del Fuego, sus hazañas de juego y el eventual regreso a Konoha. Cuando Inoichi finalmente salió de la mente de Toji, parecía en conflicto. Su instinto le dijo que algo andaba mal, pero los recuerdos eran claro, nada incriminatorio. «Eres libre de irte», dijo Inoichi a regañadientes, retrocediendo. Toji sonrió perezosamente, acariciando a Inoichi en el hombro al pasar. «Hagamos esto de nuevo alguna vez», bromeó antes de salir, marchándose un tenso silencio a su paso. Ibiki, con los brazos cruzados, observó la forma en retirada de Toji. «¿De verdad no encuentras nada?» La mandíbula de Inoichi se tensó. «Nada», admitió, aunque sus instintos gritó de otra manera. Cuando Toji se alejó de la división de inteligencia, sus recuerdos volvió a él. Su mente volvió a la conversación que había tenido con el Shinigami después de deshacerse del cuerpo de Hiruzen. Él había conocido a los Anbu, vendría por él. Eran demasiado cautelosos para no sospechar de él. Fue entonces cuando Toji pidió otro favor. Él le había pedido al Shinigami para alterar sus recuerdos, sabiendo que un Yamanaka lo haría eventualmente, guíalo mentalmente. El Shinigami, divertido por el descaro de Toji, se había reído. «Tú ciertamente disfruta empujando tu suerte, ¿verdad?» Pero la muerte que Dios había obligado, pidiendo un favor de otra deidad, y los recuerdos de Toji habían sido cuidadosamente editados para engañar incluso a los más lectores hábiles de la mente. La presencia del Shinigami se materializó detrás de él. «Estás en problemas. Kurena y Itsume están cabreados contigo». Shinigami Toji exhaló bruscamente, su rostro se oscureció al pensar en Itsume y Kurena y descubriendo la verdad. La idea de su decepción, su posible traición, le carcomía más que cualquier otra cosa. «Sí, lo sé», murmuró Toji, vacilando su habitual indiferencia. Cuando Toji regresó a su apartamento, el ambiente estaba lleno de tensión. El suave susurro de la ropa y el peso de lo tácito las preguntas llenaron la pequeña habitación mientras Tsume y Kurenai se sentaban rígidos, sus expresiones una mezcla de preocupación y confusión. Anko se paró ante el de costado, con los brazos cruzados, mirando a Toji con mirada cómplice. Ella ya sabía lo que venía. Toji suspiró, el cansancio de todo comenzaba a ponerse al día. Él podía sentir los muros del engaño cerrándose lentamente, la carga de su verdad pesaba pesadamente sobre su pecho. «Antes de que me preguntes acerca de Hiruzen», comenzó Toji, su voz inusualmente tranquila, «necesito decir tú sobre mi vida pasada». Ambas mujeres lo miraron sorprendidas, olvidando momentáneamente la urgencia de su pregunta original. La mención de su vida pasada los intrigaba. «Verás, esta no es mi primera vida», continuó Toji, acercándose para sentarse abajo frente a ellos. «Una vez fui parte de algo llamado el Sociedad de Jujutsu. En esa vida, mi nombre era Toji Zenin». Los ojos de Kurena y Itsume se abrieron. Ahora entendieron por qué Naruto pasó por Toji. Permanecieron en silencio, escuchando mientras Toji desentrañaba su historia. Habló del clan Zenin, un lugar que debería haber sido suyo santuario, sino que había sido su infierno personal. «Yo nací sin energía maldita. En un clan que valoraba la fuerza por encima de todo, yo era visto como inútil, una mancha en su nombre. Abusaron de mí, me golpearon abajo, me trató como a un fantasma. No importa lo duro que entrené, no importa lo fuerte que me volví sin su preciosa maldición técnicas, siempre fui el fracaso». Sus puños se apretaron al recordar la sofocante desesperación de esa vida. «Me convertí en un asesino. Era la única forma de sobrevivir. Usé mi cuerpo, mi habilidad y mi odio para labrarme un lugar. Yo maté sin remordimientos. Era todo lo que sabía.
La mano de Kurenai voló a su boca en estado de shock, mientras que los ojos de Tsume suavizado. La voz de Toji se volvió más tranquila mientras continuaba, y luego, conocí a la madre de Megumi. Su rostro se movió, suavizándose con una rara ternura que pilló a ambas mujeres desprevenidas. Ella fue la que me hizo darte cuenta de que podría ser más que un arma. Ella me mostró amabilidad, me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, podría ser un hombre mejor. Pero después de que ella muriera, su voz vaciló y cerró los ojos. Yo volví a caer en mis viejas costumbres. Vendí a Megumi, convencido de que estaría mejor sin mí. Me dije a mí mismo que no podía ser el padre que él merecido. Kurenai y Tsume se quedaron sin palabras, el peso de su confesión cayendo sobre ellos como una avalancha. Anko se quedó en silencio, observando sus reacciones con triste comprensión. Y luego, dijo Toji, su voz apenas por encima de un susurro, hice error tras error hasta que finalmente fui asesinado por un chico llamado Satoru Gojo. Kurenai negó con la cabeza, con incredulidad clara en sus ojos. ¿Cómo es eso es posible? ¿Cómo estás aquí? Toji sonrió, pero no había humor en ello. Renacimiento, destino, llámalo como quieras tú quieres. Me dieron otra oportunidad en vivo. La habitación estaba llena de silencio mientras Kurenai y Tsume procesaban lo que habían oído. Y luego Toji habló de nuevo, sus siguientes palabras como el golpe de un trueno. Y ahora, para tu pregunta. Sí, maté. Hiruzen. Kurenai jadeó, sus ojos se abrieron de horror. Tsume, normalmente así fuerte y seguro, parecía como si el suelo hubiera sido arrancado debajo sus pies. ¿Pero por qué? La voz de Tsume era ronca, sus manos apretadas en puños a sus lados. Él era el Hokage, los ojos de Toji se endurecieron. Hiruzen me perjudicó a mí, perjudicó al pueblo en formas que la mayoría de la gente nunca entenderá. Él tomó de mí, me manipuló y usó su poder para cubrir sus pecados. Su muerte no fue venganza, fue justicia. Ambas mujeres se pusieron de pie, sus emociones girando entre el deber y apego personal. Kurenai, con la voz temblorosa, dijo, yo no sepa qué pensar. Necesito tiempo, Toji. Tsume asintió, su ferocidad habitual atenuada por el peso de su corazón en conflicto. Yo también. Me preocupo por ti, Toji, pero, sus palabras se desvanecieron cuando ambas mujeres se fueron, sus mentes nubladas por incertidumbre. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos, dejando a Toji solo, con Anko. Anko se acercó a él. Sus ojos, llenos de una mezcla de tristeza y el amor, conoció al suyo. ¿Qué harás si te entregan? Ella preguntó en silencio, su voz suave y temblorosa. Ella había sabido que este día ven, pero saberlo no lo hizo más fácil. La expresión de Toji se suavizó mientras la miraba. Si lo hacen, me iré al pueblo. Hizo una pausa, su mirada buscando la de ella. Pero, Anko, ¿voluntad te vas conmigo? La pregunta flotaba en el aire, cargada con la promesa de un futuro incierto. Los labios de Anko temblaron, y antes de que Toji pudiera decir más, ella dio un paso adelante, sus manos temblando mientras ahuecaba su rostro. Los ojos estaban empañados con lágrimas sin derramar. Te seguiría hasta los confines de la tierra, susurró, su voz quebrada. Porque te quiero. Toji, aun conociendo todos tus oscuridad, todo tu dolor. No me importa lo que hayas hecho. Me preocupo por tú. Sus labios apretados contra los de él con urgencia, una necesidad desesperada de transmite todo lo que las palabras no pudieron. El beso fue suave al principio, un momento de vulnerabilidad, pero pronto se profundizó, cargando con el peso de todas las emociones que habían mantenido ocultas. Toji, por una vez, se permitió apoyarse en ella, envolviendo sus manos alrededor de su cintura, como si ella fuera su ancla en un mundo que era desmoronándose a su alrededor. Cuando finalmente se separaron, Anko la frente descansaba contra la suya, su aliento tembloroso.